Buenos días, hermanos. Tengan todos ustedes. Vamos a tener la predicación de esta mañana. Vamos a estar atentos a ellos. Y esto es lo que vamos a estar viendo esta mañana. Cuatro prácticas para tener éxito en mi relación con Dios. Fíjense, hermanos, 4 prácticas para tener éxito en mi relación con Dios. Va a estar basado en Josué 1:8. Josué 1:8. Eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Y la Escritura dice que todo nuestro ser está compuesto de 3 áreas. Miren, 1 de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, hasta que ya acabe de hacer todo. Porque la Fabi viene. Está compuesto de 3, como ya lo vimos en el texto, cuerpo, alma y espíritu. Y empezaremos por dar una explicación a grosso modo acerca de estos 3. El espíritu es nuestra dimensión espiritual y está diseñada para relacionarnos y comunicarnos con Dios. La mayor necesidad del espíritu es recibir vida a través de Jesucristo. El espíritu es la parte inmaterial del hombre donde residen las facultades de un hijo de Dios, que le permiten percibir el mundo espiritual y está compuesta por intuición, comunión y conciencia. Dios diseñó al ser humano de tal manera que su espíritu debe ser quien lo dirige y no el alma. La comunión es la capacidad de estar en contacto con Dios a través del cuerpo común del que forma parte, el cual es Jesucristo. Romanos 12 del 4 al 5 y 1 de Corintios 12 del 12 y 27. Ahorita los vamos a ver. La intuición es la capacidad para conocer los pensamientos que Dios tiene para con nosotros. La conciencia es la capacidad para ordenar al alma obedecer la voluntad de Dios. Miren lo que nos dice Romanos 12 del 4 al 5, porque de tal manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y 1 de Corintios 12, del 12 al 27, nos dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Así que el espíritu tiene la necesidad de pertenecer a Cristo. Ahora, el alma, nuestra dimensión psicológica, también conocida como nuestra alma, está diseñada para relacionarnos y comunicarnos con otras personas y es la parte inmaterial del hombre que contiene los atributos esenciales de la personalidad, mente, emociones y voluntad. Somos el resultado de lo que hemos heredado y vivido. Las raíces de la amargura resultantes de vivencias negativas afectan nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Es por esto que nuestra alma necesita recibir sanidad divina. Nos dice Jeremías 31:25, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Bueno, aquí nos está haciendo referencia a esa alma que dimos ya la explicación. Ahora, el cuerpo. El cuerpo es fácil identificarlo porque es lo que nosotros vemos físicamente, es nuestra dimensión física, también conocida como nuestro cuerpo. Está diseñada para interactuar con el medio ambiente, es la parte material del hombre expresada en su composición orgánica y estructura funcional. Más específicamente, nuestro cuerpo tiene una organización estructural, anatomía, funciones naturales, fisiología y composición orgánica, morfología. Es el cuerpo el que se resiente los daños espirituales y psicológicos que se manifiestan mediante todo tipo de enfermedades. Ahora, aquí no tenemos, ese que ven ahí somos nosotros. Y según la explicación que acabamos de dar, tenemos nosotros el cuerpo físico en estas 3 dimensiones que veíamos: fisiología, morfología y anatomía, que ya las explicamos. La fisiología pues nos habla acerca del funcionamiento de nuestro cuerpo, por la morfología, la forma que nosotros tenemos. La anatomía pues nos habla acerca de nuestras partes, los huesos, todas aquellas partes que nosotros tenemos. El alma,
por supuesto, es la parte emocional, nuestra voluntad, es nuestra mente. Y tenemos el espíritu, que es nuestra conciencia, nuestra intuición, y es esa comunión, por supuesto, comunión con Dios, esa comunión que nosotros necesitamos con Dios. Entonces, ¿por qué tenemos nosotros este desequilibrio hoy en nuestros días? Bueno, en un diseño original, como lo mencionaba Julio ya en su clase, en un diseño original, el hombre disfrutaba de una buena relación integral con Dios. Sus tres dimensiones, espíritu, alma y cuerpo, funcionaban armónicamente. Cuando el hombre pecó, murió espiritualmente, nos dice Génesis 2:17, y el alma tomó las funciones del espíritu. Desde entonces vive limitado al mundo natural e imposibilitado de unirse a la vida sobrenatural de Dios, hundido en un desequilibrio que no tiene solución, basado solo en capacidades humanas. Como consecuencia de la caída del hombre, en el espíritu se consumó la muerte y separación de su creador, resultando en una dimensión completamente vacía. El alma priva una crisis permanente llena de vacíos, una vida llena de conflictos y esquemas mentales que limitan el desarrollo como ser integral. Finalmente, el cuerpo sufre todo tipo de enfermedad como consecuencia de este desequilibrio. Miren, aquí lo vemos, otra vez, aquí estamos nosotros. En la primera imagen que veíamos cómo estaba todo coordinado, cómo funcionaba todo de la manera que Dios así lo dispuso, pero ahora vemos algo muy importante. Hay una muerte espiritual. Entra el pecado en el mundo y hay una muerte espiritual. Y de ahí se desprenden creencias erróneas. Y hasta ahorita, hoy en nuestros días, hay muchas creencias erróneas de Dios, de la concepción, de la concepción del mundo espiritual. No sabe el hombre cómo es esto. Algunos piensan que reencarnamos, otros no creen en la reencarnación, otros creen en muchas cosas. Entonces, a partir del pecado, hay muchas creencias erróneas acerca de esto. Entonces, eso empieza a generar un desequilibrio en el alma. ¿Y qué empieza? Pues empiezan los conflictos y los esquemas mentales en nuestra alma, esos sentimientos, esas agonías, esas cosas que nosotros pasamos. Ahora, eso repercute en nuestro cuerpo físico, en enfermedades y alteraciones psicosomáticas. Bueno, tenemos una de las tantas, cuando nos enojamos, cuando nos estresamos, cuando tenemos alguna parte emocional a nosotros nos afecta, nosotros se ve reflejado en nuestro cuerpo. En lo particular, les cuento, yo cuando me pongo nervioso, muchas veces ese nerviosismo repercute en mi estómago, ¿no? Me duele el estómago, dolores estomacales. Bueno, es una parte nomás para mostrar cómo algo nos trae consecuencia a todo. Entonces, la muerte espiritual, el pecado cuando entra en el mundo, llevó esta reacción. Ahora, ¿cuál es la solución? Es preciso que el individuo experimente lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Muy importante. Juan 3 nos habla acerca de esto. Si omitimos este paso, no será posible experimentar la relación con Dios. Dice 1 de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esta hora nos salva. Fíjense, muy importante. Hago énfasis en esto porque muchos leen nos salva, pero es nos, con la S. Nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Ya que no se trata de aplicar un conocimiento a un problema planteado como en cualquier rama de la ciencia, es diferente. No podemos solucionar lo espiritual de la misma manera que queremos solucionar lo psicológico o lo físico, sino lo tenemos que solucionar de una manera espiritual. Se trata de llevar vida al espíritu del hombre, porque está muerto el espíritu del hombre, el cual estuvo muerto por mucho tiempo, ya que es la única manera de experimentar salud integral, espíritu, alma y cuerpo en su respectivo orden. A partir de este nacimiento, de esta vida espiritual, la persona comenzará un caminar a diario con Jesucristo, lo cual permitirá que Dios obre en su vida. Así como Jesucristo influyó en la vida de sus discípulos, se hace necesario que el hombre que ha nacido de nuevo, y esto nos referimos al bautismo, sea edificado durante algún tiempo para que luego él mismo sea un transmisor de salud para los demás y de esta manera se convierta en un verdadero agente de cambio en el mundo. Fíjense, quería
esta introducción o toda esta parte muy claro para que nosotros podamos tener una relación con Dios. Y estas relaciones que vamos a ver en este estudio, tenemos nosotros que tener una buena relación con Dios. No se da una buena relación con Dios a menos que seamos bautizados, a menos que nosotros entreguemos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. De ahí nosotros empezaremos a sanar esa parte muerta que nosotros teníamos, que era el Espíritu, porque Jesucristo es el que nos da vida. Bueno, teniendo esto, ahora sí vamos a ver 4 prácticas para tener éxito en mi relación con Dios. Ahora sí, vamos a leer Josué, capítulo 1, versículo 8, nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno, si ven ustedes aquí, ya tengo marcado las 4 cosas importantes que nos habla Josué acerca de cómo podemos tener una mejor relación con nuestro Dios. Primero, hablar de él. Nos dice en el texto, nunca se apartará de tu boca. Para poder hablar necesitas escuchar. Fíjense, esta es una parte muy importante. Para nosotros poder hablar necesitamos escuchar, porque pues, ¿de qué vamos a hablar? Nos dice Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué necesitas escuchar para poder hablar? Es la siguiente pregunta. ¿Qué necesitas escuchar para poder hablar? Bueno, tenemos que llenar nuestro corazón de Dios. ¿Y cómo lleno mi corazón de Dios? Bueno, Romanos 1:20 nos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mírenos. Estamos pasando por momentos difíciles ahorita. Y es difícil para muchos tal vez ver a Dios en estos momentos, cuando en las noticias nos muestran caos, nos muestran que los muertos van aumentando. Ahora vemos que aquí en México están poniendo en semáforo los estados, y cuando vemos a México está en semáforo en rojo todos los estados, y vemos, vaya, o sea, qué mal está todo esto. Y no llenamos nuestro corazón con Dios, sino llenamos con noticias malas y negativas. Pero miren, yo cuando voy a mi trabajo, hermanos, tengo la ventaja de que trabajo frente del malecón. Cuando llego yo, hermanos, camino un pedazo del malecón, volteo siempre a la playa, me toca ver las 3 islas, y ahí es donde veo, hermanos, el poder de Dios. Dice que se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Ahí veo todo, veo los cielos, veo el mar, veo cómo Dios realmente tiene el control de todo, hermanos. Y eso a mí me da la fuerza necesaria para poder hablar de Dios, para poder decir, hay una esperanza, para poder decir, tenemos algo mucho mejor. Julio lo mencionaba en su estudio, ¿no? Tenemos una mejor herencia que esta, hermanos, que esta terrenal, una mucho mejor herencia ahí en los cielos, y eso es lo que nosotros debemos de proclamar a los demás, hermanos. Es lo que nosotros debemos hablar, es algo que nunca se debe de apartar de nuestra boca. Tomarse el tiempo, hermanos, para leer la Biblia. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hermanos, tomémonos nosotros un tiempo para meditar en la palabra de Dios, pero también un tiempo para nosotros hablar de aquello que nosotros estamos adquiriendo, de aquel conocimiento. Y vamos a seguir, hermanos, consejos que Pablo le da a Timoteo. El primero, 2 de Timoteo 4, el 1 al 2, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, el primer consejo que le da Pablo a Timoteo es, predica la palabra.
¿Y en qué momento la voy a predicar? Bueno, pues cuando sea el momento de predicarla, como en este momento. Y también en qué otro momento, pues fuera de tiempo, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, es que en mi trabajo no, es que en la escuela no. No, cuando se dé la oportunidad, tú siempre ten presente esto, predica la palabra de Dios, ¿no? Esto nos va a permitir a nosotros redarguir, reprender, exhortar con mucha paciencia y doctrina. Bueno, esta doctrina, esta enseñanza, pues viene de parte de Dios y la podemos ver en su palabra. Ahora, nos dice la segunda, hermanos, meditar en él. De día y de noche meditarás en él. Miren, este proceso, me gustó esta comparación, no sé si se las comparto. Lo comparan con el proceso que hacen los animales rumiantes como la vaca. ¿Qué es lo que hacen? Miren, ahorita cuando se lo explique, tal vez nuestra mente nos va a sonar como muy asqueroso, pero con la explicación dada me quedó claro. Se los comparto. La vaca, su alimento es el pasto. Lo pasa y después de un tiempo lo regurgita el alimento para seguirlo masticando y aprovechar bien los nutrientes. Miren, ustedes sabrán que las vacas tienen muchos estómagos, ¿no? Ellos, 4 nos dicen. Bueno, la pasa uno de sus estómagos cuando la traga, después en el estómago hace un proceso donde la hace como más pastosa. Después de eso la vaca otra vez lo vuelve a regurgitar para ese alimento que ya se comió, lo devuelve a su boca, lo vuelve a comer y ahora sí aprovecha todo bien sus nutrientes. Ahora, ¿esto cómo lo comparamos o cómo hacemos la comparación? Bueno, esto de igual manera nos pasa a nosotros con la palabra de Dios. Pongo un ejemplo, y un ejemplo propio nos dice, iba caminando por la calle pensando en las deudas y cómo hacer para pagarlas, angustiado de que no me va a alcanzar y de repente escucho muchos pájaros haciendo ruido. Fíjense, hermanos, y esto es algo real, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no nos agobian las deudas? No nos agobia aquello, y sabes que no me va a alcanzar para pagar la quincena y la comida, y no me va a alcanzar para esto, y qué voy a llevar a casa. Hermanos, y más en estos tiempos de angustia que estamos pasando, donde falta de trabajo, no hay fuentes de ingreso. Hermanos, pero yo les digo, cuando yo estaba pasando por esta situación, de repente, aquí en Mazatlán, ustedes han de ver, están los camellones y como eso de las 5, 4, 6 de la tarde, ¿qué se empiezan a escuchar? Se empiezan a escuchar mucho ruido de los pájaros. Y viene a mí el texto, hermanos, de Mateo 6:26. Usted lo conoce. ¿Qué dice? Y a usted también ya le vino a la mente cuando le empecé a contar esto. Y cuando le dije de los pájaros, le vino a la mente. ¿Qué le vino a la mente, hermanos? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Eso me vino a la mente, hermano. Y también, ¿qué creo que me vino a la mente inmediatamente? El himno número 185, que nos dice, ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Si aún las aves tienen seguro asilo en él. Bueno, eso es lo que me vino a la mente, hermano. ¿Y qué pasa? Bueno, usted dirá, bueno, no me quitó las deudas, hermano, porque las deudas ahí siguen y las tenía que pagar y tenía que salir de eso. Pero cuando regurgité, utilizando el ejemplo que dimos al principio de este animal rumiante de la vaca específicamente, cuando regurgité, es decir, cuando volví a meditar, volvieron a mi cabeza esos textos, vinieron de nuevo a mí y vinieron a mi mente, vinieron a mi corazón y en ellos encontré los nutrientes del texto. ¿Volvieron qué creen, hermanos? Volvieron a hacer efecto en mí como cuando los leí por primera vez, como cuando lo escuché en una predicación y en esos momentos me quitó la angustia y me dio esa paz que solo Cristo sabe dar a pesar de las circunstancias. Hermanos,
como les digo, no quitó mis deudas y eso no pagó lo que yo tenía que pagar, hermanos. Pero no importó las circunstancias. Gracias a que medité nuevamente en la palabra de Dios, pude tener esa paz que usted sabe, hermanos, que solo Cristo da. No la va a entender el mundo, hermanos. ¿Por qué no la entiende el mundo? Bueno, es por la explicación también que da al principio. Su espíritu, hermanos, está en una separación con Dios por el pecado y no entienden esta paz que nosotros como cristianos gozamos. Ahora, tercero, hermanos, guardar su palabra. Del hebreo chamar, que significa guardar, atender, proteger, retener. ¿Más? Y cuando a nosotros se nos viene, por lo menos a mí cuando se me viene la palabra guardar, se me viene a la mente una caja fuerte. ¿Más? Pero como ven en esta imagen, si nosotros vemos una caja fuerte, pero si en esa caja fuerte, hermanos, bueno, y hablando en estos momentos de crisis, está vacía, ¿qué va a pasar cuando nosotros abrimos esa caja fuerte y no encontramos más que telarañas y arañas, hermanos? Bueno, vamos a tener el mismo gesto de esta persona, va a estar triste. Pero imagínense que usted está pasando por un momento de crisis. Ahorita estamos hablando de la parte económica, vamos a hablar de la parte espiritual, por supuesto. Ahorita usted está pasando por un momento de crisis y usted dice, ¿sabes qué? Tengo unos ahorritos guardados. Ahí tengo unos ahorritos guardados, hermanos. Y usted va y ve sus ahorritos y ve que, ¿cómo se va a poner, hermanos? Se va a poner feliz, se va a poner contento. ¿Por qué? Porque usted tiene su dinerito guardado. ¿Y qué va a decir? ¿Qué me importa la crisis? Yo aquí tengo dinero para soportar esta crisis en lo que se vuelve a reactivar la economía. Ahora, hablémoslo hablámoslo espiritualmente. Vamos a poner nosotros, hermanos, somos esa caja fuerte. Ahí está usted y yo, nosotros somos esa caja fuerte. ¿Y qué vamos a guardar ahí, hermanos? Bueno, nos dice el texto, guarda su palabra. Y miren, cuando habla nuestro Señor Jesucristo con la samaritana, dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. ¿Qué es esto, hermanos? El ejemplo anterior, por más que usted tenga su guardadito, si esto no se reactiva, hermanos, ¿qué va a pasar? Usted va a ver que cada vez que va a la caja fuerte, que me queda menos, me queda menos, me queda menos, me queda menos, y sigue la angustia, hermanos. Pero si nosotros guardamos la palabra de Dios en nuestro interior y vamos y abrimos, ¿qué dice? Es agua de vida, hermanos. Y esa agua, ¿qué creen, hermanos? Nunca se acaba. Usted va a volver a abrir y ¿qué? Vas a volver a tener y vas a volver a tener y vas a volver a tener y siempre va a estar esa fuente porque la fuente de Dios es una fuente inagotable. La palabra de Dios es una fuente inagotable en nosotros, hermanos. Cuando nuestro Señor Jesucristo le estaba hablando fuerte a los discípulos, nuestro Señor Jesucristo les dice, ¿qué? ¿Ustedes también se quieren ir con ellos? Y Pedro le contesta eso, hermanos. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, guardemos la palabra de Dios en nuestros corazones. No solamente en la parte física, hermanos, no solamente aquí, sino que esto, hermanos, se nos quede aquí y se nos quede aquí. Se nos quede en nuestra mente y se nos quede en nuestro corazón. Muy importante. Guardar su palabra, nos dice Filipenses 1:21, la palabra de Dios forme parte de tu vida. Dice Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Fíjense, ¿qué le angustia al cristiano en estos momentos? Bueno, uno quisiera seguir viviendo, hermanos, pero si no es así, si nos ganara esta enfermedad, la palabra de Dios, si has guardado tú la palabra de Dios, ¿qué te dice? Que el morir para ti, ¿qué va a ser? Va a ser una ganancia, hermano, no va a ser una pérdida. Para el cristiano no es una pérdida morir. Para muchas personas que están falleciendo y que están falleciendo lamentablemente sin Cristo. Por eso es importante que estos videos, hermano, los compartas. Ahorita que tienes la oportunidad, mándalos por Facebook a tus compañeros de trabajo, a tus amigos, para que sepan que el vivir en Cristo
es lo más hermoso que hay en nuestra vida, hermanos. Y que el morir, cuando muere este cuerpo físico, hermanos, para nosotros va a ser ganancia porque tenemos una heredad mucho mejor que esta terrenal. Hermanos, por último, el punto 4, poner en práctica. Hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Fíjense, hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Hermanos, Santiago 1, del 22 al 27, es uno de los textos que más me gusta. ¿Por qué? No necesita explicación. Se los voy a leer, hermanos, y usted cuando lo vaya leyendo va a entender por qué no necesita explicación. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que se mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Y si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en tribulaciones y guardarse sin mancha del... Bueno, ¿lo ve por qué no necesita explicación? Es muy importante, fíjense, es muy importante prestar atención a lo que dice la palabra de Dios, pero es igual de importante obedecerla y ponerla en práctica. Podemos medir la eficacia del tiempo que dedicamos al estudio de la Biblia por medio del efecto que tiene en nuestra conducta y nuestra actitud. Fíjense, hermano, le repito otra vez esta frase. Podemos medir la eficacia del tiempo que dedicamos al estudio de la Biblia por medio del efecto que tiene en nuestra conducta y actitud. Muy importante. Hermanos, este punto lo termino con esta reflexión. Ahorita ya vamos a la conclusión, pero este punto lo termino. Lo quise terminar con esta reflexión, hermanos. Es una pregunta de reflexión. ¿Pone usted en práctica lo que ha aprendido? Escuche. ¿Pone usted en práctica lo que ha aprendido? Hermano, si su respuesta fue que no, yo le sugiero, pues póngalo en práctica. Hermano, si su respuesta fue que sí, yo le digo, sígalo haciendo. Así que vamos a pasar a la conclusión, hermanos. Y de la conclusión tenemos el texto. Hermanos, después de haber desmenuzado este texto, lo vamos a volver a leer. Y ahora, usted cuando lo vuelva a leer, va a cobrar un nuevo significado. Nos dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno, ahora sí, poniendo el ejemplo que le ponía de la vaca, bueno, de vez en cuando regurgita este texto, hermano, que vuelva a su mente para poder hacer lo que él nos dice, hermanos. Y termino con este texto, mi favorito. Nos dice Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermanos, son momentos difíciles, son momentos de angustia, sí, cierto, pero también, hermanos, son momentos en que nos debemos esforzar, en que debemos ser valientes, en que no debemos desmayar, porque tenemos la seguridad de que nuestro Dios está con nosotros, a donde quiera que vayamos, hermanos. Si tú tienes que salir, ten la confianza, Dios está contigo. Si tienes que hacer alguna actividad, ten la confianza, Dios está contigo. Que Dios te bendiga.